Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y sobre todo, como siempre, analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las pruebas nucleares de Estados Unidos con un Donald Trump que advierte de esta forma a China o a Rusia. Vamos a mirar también a lo que está pasando en Nueva York, ahora mismo votando a la espera de si sale o no como ganador Zoran Mamdani en un día en el que hay que mirar también a Rusia, al conflicto en Ucrania con precisamente las tropas rusas estrechando el cerco sobre Kupiansk, situación crítica también en Prokrovsk, un momento delicado para Zelensky, un momento en el que vuelve a insistir en pedir las armas de largo alcance mientras el mundo sigue mirando a Venezuela. Las amenazas de Trump también contra México, un momento de máxima tensión en Latinoamérica y un momento en el que hay que mirar a Estados Unidos, que planea probar un misil balístico intercontinental desarmado tras una directiva del presidente Trump. La prueba se produce en un momento, en un contexto de crecientes tensiones tanto con Rusia como con China, países que continúan sus propios programas de pruebas de misiles nucleares. El secretario de Energía, Chris Wright, ha confirmado que estas pruebas no incluirán detonaciones, pero garantizarán la funcionalidad de este misil. Está previsto el próximo lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg. Se espera que el alcance llegue al atolón de Kwajalein, en las Islas Marshall. Los oficiales militares recalcan que estas pruebas son rutinarias y no responden directamente a acontecimientos mundiales. Dice que esta prueba forma parte del compromiso continuo del país de mantener una capacidad disuasoria creíble, es lo que apuntaba el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea. Pendientes también de Rusia, les contamos que las fuerzas rusas continúan estrechando el cerco a la ciudad de Kupiansk y ampliaron su control en Prokrovsk, importante nudo logístico de Donetsk, también cercado por los militares rusos, es lo que informa hoy el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra diario. En la ciudad de Kupiansk, de la región de Kharkov, las unidades del Sexto Ejército continúan estrechando el cerco a la agrupación enemiga, es lo que apuntaba en su canal de Telegram el mando castrense. Según Defensa, los militares rusos repelieron un nuevo contraataque de la Brigada 1 de la Guardia Nacional ucraniana que buscaba abrirse paso al río Oskol y garantizar la retirada de las unidades bloqueadas en el margen izquierdo del río. También hablaba el Ministerio de Defensa ruso sobre la situación en Prokrovsk. Las unidades rusas habrían ocupado 35 edificios en 2 barrios de la ciudad, mientras que en las localidades satélites de Nativka y Rog habrían tomado otros 24 edificios. Precisamente se habla de tropas, se habla de fuertes enfrentamientos que se están viviendo en estos momentos en Prokrovsk. Los rusos están avanzando hacia Dnipro y Ucrania está evacuando de emergencia. Mientras tanto, Maduro aseguraba que 2 aviones supuestamente vinculados al narcotráfico atravesaron en medio del despliegue militar que mantiene Estados Unidos el espacio aéreo de su país, donde fueron destruidos la semana pasada. El pasado jueves, la Fuerza Armada venezolana informaba de la destrucción en el estado Apure de 2 avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico. Decía en este sentido el propio Maduro que estaban violando su soberanía nacional. Maduro afirma que Venezuela ha incautado 63 toneladas de droga procedentes de los cárteles colombianos este año. Denuncia que la mercancía sale de Ecuador con la condescendencia del presidente Daniel Noboa. Pendientes de la tensión en Venezuela, mirando también a este caos que les estábamos contando hace escasos minutos en el Sahel. Nosotros vamos ya con los expertos, con los analistas. Hoy contamos con Amando Basurto, Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Amando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Encantados de tenerte por aquí. Tenemos también a Carlos Paz, analista político. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Y por último presentamos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado como siempre de la compañía y del programa. Bueno, pues encantados de contar con los tres por aquí en un día de muchísima actualidad geopolítica, de muchos asuntos, un día en el que hay que mirar a Estados Unidos con el foco puesto en Nueva York, pero también en estas pruebas nucleares que anunciaba Trump la semana pasada y que parece que van a comenzar mañana. Eduardo, te quiero preguntar por esto. Nos hemos enterado, hemos visto que Rusia ha estado haciendo pruebas nucleares en los últimos días, en las últimas semanas, probando varios misiles. China niega que esté realizando pruebas nucleares, mientras que Estados Unidos parece que comienza también mañana. ¿Qué está sucediendo en el mundo, Eduardo? Pues es una estrategia de disuasión. Yo voy a ir un poquito a la mayor en mi reflexión. Las armas que se están poniendo en juego
ya están suponiendo un paso más allá del fondo de armario que se movió en Ucrania, ¿verdad? Viejos tanques T-80, T-90, etcétera. Y ahora empezamos a hablar de juguetes mayores. Pero con todo y con eso está pensado para una, entre comillas, guerra de disuasión. En realidad, para la disuasión, para no llegar a la guerra. La próxima guerra, y esta es una convicción muy firme que tengo yo, será cibernética. Es decir, dejará lo de matar y destruir a cargo de los países no desarrollados. Un país desarrollado lo que hará será colapsar cibernéticamente a su rival, hundirle económicamente, alterar todas sus cuentas bancarias, apagar la luz de las carreteras, hacer un auténtico colapso o retirar todos los fondos económicos y todo el dinero que tienen los particulares en sus bancos y dejarlos ahí en una entelequia, ¿no? Esa realmente es la guerra inquietante y la guerra en la que se está avanzando y mucho, mucho en los últimos años, muchísimo. Por lo tanto, el hecho de que se saquen a pasear los juguetes de disuasión nuclear en donde todos tienen muy claro que todos pierden si eso se pone en marcha, me preocupa relativamente poco. Si uno no lo hace, pues lo tiene que hacer el resto. Si Rusia ha lanzado un cohete que atraviesa toda Rusia, que ya es atravesar, ¿verdad?, con éxito, y cae en Kamchatka, pues los norteamericanos pues van de Vandenberg al remoto Pacífico. Pero bueno, no pasa nada más allá de eso. Realmente lo que es más inquietante es que un día nos levantemos y no funcione nuestro ordenador, no haya internet, nos encontremos absolutamente colapsados. Y eso es lo más probable que ocurra cuando se llega a un conflicto serio, que traten de abrir Wall Street o traten de abrir la City de Londres y ese día pues no funciona nada, absolutamente no funcionan ni los semáforos. Y yo creo que por ahí es por donde se va a mover la guerra en el futuro. Con lo cual, insisto, el mundo de los misiles no me preocupa todavía tanto, ni creo que estamos a las puertas de una guerra mundial. Pues Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto, por estos misiles que se están probando en estos días, los que parece que van a empezar a probarse mañana en Estados Unidos, este Minuteman 3, y también, bueno, pues estas armas que ha ido enseñando Rusia en los últimos días, con estos submarinos que pueden crear algo así como super tsunamis, estos torpedos nucleares. ¿Qué está pasando en el mundo, Carlos? Bueno, esto hace un par de semanas me acuerdo que estábamos hablando de lo mismo, pero al revés, de cómo Rusia estaba haciendo juegos de guerra y Estados Unidos pues ponía el grito en el cielo. Esto es parte de un capítulo más de ese juegos de disuasión de los que hablaba Eduardo. Se ha planteado en algunos círculos, en la prensa sobre todo, que les encanta dar titulares sensacionalistas, si esto habría una nueva carrera armamentística nuclear. Yo creo que efectivamente no hay nada de eso. Es verdad que Estados Unidos hacía ya varias décadas, 30 y tantos años, que no hacía este tipo de pruebas, que ya veremos cuáles son, porque también han trascendido a la prensa de una manera que yo creo que a lo mejor no se circunscribe a la realidad de lo que estamos hablando. Pero sea como fuere, es un poco para contrarrestar todo lo que está haciendo China, lo que está haciendo Rusia, Estados Unidos, para no quedarse atrás en esa cuestión de juegos de disuasión. Y esto efectivamente nadie en su sano juicio puede hablar del uso de material de esta naturaleza en una guerra. Las guerras han cambiado, lo ha descrito perfectamente Eduardo, coincido con él. Y entonces entiendo que es un capítulo más dentro de esta cuestión de verse Estados Unidos como que no es la única potencia, como ha sido desde hace unos años a esta parte, como Rusia y China están también en estas cuestiones, y no quererse quedar atrás. Yo no le daría mucho más importancia de la que tiene, que es lo que hemos ido describiendo, un capítulo más dentro de ese gran juego de disuasión militar, en este caso con material nuclear, que es el gran arma de disuasión. Bueno, pues parece que estamos en un momento complicado, en un momento en el que cada uno está mostrando, está enseñando sus músculos y amando. Quiero saber también, bueno, pues cuál es tu valoración. ¿A qué crees que se deben estos juegos de guerra de Rusia, de Estados Unidos y parece que también de China, aunque Pekín lo están negando? Sí, las pruebas son misilísticas. No son nucleares como nos quiso, digamos, hacer creer el señor Trump, porque la verdad es que entiende poco de armamento. Las pruebas son misilísticas, son para transportar las ojivas y qué tan eficiente y rápido se puede hacer un contraataque. Los chinos lo han hecho, nada más no han hecho pruebas nucleares.
el gobierno chino fue el que le intentó aclarar al señor Trump que no estaban haciendo pruebas nucleares. Lo que hizo Rusia hace semana y media fue una prueba de sus nuevos misiles y los Estados Unidos no las han hecho. Y hay que entender esto en dos sentidos. Uno, me parece que que Irán haya podido quebrar el domo de hierro en Israel, levantó alertas en todos lados diciendo estamos un poco atrasados, probablemente en Estados Unidos, en términos de nuestra tecnología misilística. Y la otra es que hay que entender que la geopolítica no nada más tiene una cara, sino tiene más de una, pero especialmente dos. La otra es la cara hacia el interior. El público dentro de los Estados Unidos, nacionalmente, también comenzó a presionar diciendo, bueno, si todo el mundo está haciendo pruebas, ¿por qué nosotros no? ¿Qué tipo de misiles nuevos tenemos? Rusia detuvo su participación en el START 3 o nuevo START de hace 2 años y nosotros no hemos hecho nada al respecto. Entonces eso también es una expresión de fuerza hacia el interior de los Estados Unidos, mostrando que el señor Trump pues tiene los pantalones suficientes para hacer sus propias pruebas, ¿no? Entonces hay que entender que las audiencias son diferentes. Cuando lo hace Moscú también tienen pensado sus 2 audiencias diferentes. Y entonces hay que leerlo así, yo estoy de acuerdo. No creo que sean utilizadas en el futuro próximo ninguno de estos misiles con ojivas nucleares, pero demuestra la capacidad militar avanzada o no de cada país. Pues mostrando sus capacidades tanto Rusia como parece que mañana Estados Unidos, como incluso algunas informaciones apuntan a China en un momento en el que el foco está puesto en el conflicto en Ucrania. Y Eduardo, os quiero preguntar por la situación en Procros. Hemos hablado de intensos combates que se están realizando en estos momentos. Se habla de que Ucrania esté negando que sus tropas estén rodeadas. Se habla sobre todo de 2 localidades, se habla de Pokros y de Kupiansk. Zelensky estaría visitando el frente precisamente cerca de Procros. Se está pidiendo de nuevo armas de largo alcance. Eduardo, ¿cómo está realmente la situación en Ucrania, sobre todo en estos 2 puntos que son clave para el devenir de este conflicto y sobre todo en qué punto están las tropas ucranianas? Porque está muy cerca el invierno, sabemos lo que esto conlleva, ¿no? en esa zona, en esa región, y puede ser un momento fundamental, ¿no? para el futuro de este conflicto, de esta guerra. Sí, así es un momento que puede ser un punto de inflexión. Yo creo sinceramente que si los ucranianos dicen que no están rodeados será porque han sacado ya toda su gente de ahí, porque prácticamente la amenaza está cerrada, aunque bueno, esto es en función de si consultas fuentes rusas, fuentes ucranianas, cada uno te muestra un mapa, ¿verdad? Pero bueno, lo que parece innegable es que no le están pasando bien. Lo que parece innegable también es que si cae Pokrovsk, el camino hacia el Dnieper está abierto. El Dnieper sería la siguiente línea defensiva, que no es ninguna tontería, es un río que tiene más de 1 kilómetro de ancho e incluso más en algunos tramos. Y bueno, pues ahí podrían retenerlos por un tiempo, pero aseguraría una posición bastante confortable para asegurar la joya de la corona del territorio ocupado ruso en Ucrania, que es la península de Crimea y todo lo que la envuelve, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevaría esto? Pues probablemente a dos escenarios militares. O bien uno, que es en dirección Odessa, tratar de cerrar las salidas al Báltico a Ucrania, lo cual lo convertiría en un estado fallido. Repito, lo convertiría en un estado fallido y probablemente activaría las ansias recuperativas o irredentistas de países como pueden ser Rumanía, Polonia, sobre todo Polonia, etcétera, que tienen minorías en lo que es la zona occidental de Ucrania. Esa sería una zona. Y la otra sería devolver el golpe con mucha más fuerza. En este caso, la iniciativa sería también rusa en Kharkov para recuperar lo poco que han llegado a conquistar del territorio oficialmente ruso, anterior a las fronteras, y poner en una situación muy difícil a la que es la capital industrial de Ucrania. La capital política es Kiev, pero la capital industrial es Kharkov. Kharkov en la Segunda Guerra Mundial tuvo 3 enormes batallas. A veces cuando consideramos la guerra de Ucrania no nos damos cuenta
de lo que supuso en su momento para la Unión Soviética, que estaba compuesta de muchas repúblicas que ahora no están en la misma. Ucrania era una de ellas, lo que supuso aquel conflicto. Es algo que tiene metido en lo más profundo de su cerebro Putin. Yo hace poco releía la conquista de Kiev por los rusos supuso 600.000 pérdidas por parte de Rusia. En Rusia han muerto millones y millones de soldados, en Ucrania, perdón, han muerto millones y millones de soldados rusos. Hay algo en el estamento militar ruso y también en parte de los políticos más expansionistas que reclaman Ucrania como una parte de su territorio. Con lo cual, la situación es realmente muy complicada para Ucrania. Lo único que lo puede parar es la famosa Rasputitsa, el barro ese de las grandes lluvias de otoño, y después las heladas del invierno, en donde, bueno, pues ahí es un territorio claramente para la infantería y tan bravos son unos como otros, con lo cual el frente se estabilizaría. Veremos hasta dónde llegan antes de que eso ocurra. El retraso en la ofensiva en el año 41 sobre Moscú le supuso a Alemania esas 2 semanas de retraso por ayudar a otros lados del frente, el norte y el sur, la pérdida prácticamente de la guerra. Si Rusia sabe aprovechar el periodo de tiempo que media entre las grandes lluvias, los enormes barrizales y posteriormente las heladas para consolidar territorios como por Cross, sus posibilidades de negociación, cuando menos, se habrían multiplicado antes de que acabase el año. Bueno, pues el foco puesto en Procross en un momento en el que les decíamos que el mundo está pendiente también de lo que pasa en Nueva York. Les decíamos a eso de las 12 de la mañana aquí en España que ya abrían los colegios electorales, ya veíamos los primeros votos, pues también estamos viendo los primeros mensajes por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos acaba de acudir a sus redes sociales, en este caso a Truth Social, para explotar contra Zoran Mamdani, el candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Le acusa de antisemita y critica a los votantes judíos que lo apoyan. En un mensaje en Truth Social, lo van a ver enseguida, dice Trump lo siguiente: cualquier judío que vote por Zoran Mamdani, un antisemita declarado y probado, es una persona estúpida. El jefe de Estado de Estados Unidos ya había criticado duramente al propio Mamdani, calificándolo de mucho peor que un socialista. Afirmaba que el legislador no iba a recibir ni un solo céntimo de la administración federal en caso de ganar. El mundo está pendiente hoy de Nueva York, el mundo está esperando lo que diga Zoran Mamdani. Este es el mensaje por parte de Donald Trump. Dice que cualquier judío que vote por él es un antisemita declarado y es un antisemita probado, así que dice que sería una persona estúpida. Pendientes de los mensajes de Trump sobre Mamdani, enseguida hablamos de lo que está pasando en Nueva York, pero antes, Carlos, os quiero preguntar por lo que está pasando en Procross, en Kupiansk, ¿cómo está la situación para Ucrania? Bueno, yo creo que lo que más hay que destacar es que evidentemente se adelanta la línea defensiva, como ha explicado Eduardo, complica la situación enormemente a Ucrania y acelera de alguna manera el final de todo este conflicto en Ucrania. Pero por encima de todo, hay que pensar que esas 2 localidades, esa zona que está conquistando Rusia, es un punto neurálgico logístico y además ha arrasado parte del sistema energético ucraniano, con todo lo que supone que estamos en noviembre. No sería lo mismo que sucediera, siendo grave, que sucediera en julio. El invierno ya está allí y es fundamental contar con ese sistema energético en perfecto estado, pero han arrasado gran parte del mismo y además muchísimas industrias militares o vinculadas al sector militar, con lo cual este avance, esta noticia, tiene un profundísimo calado que puede ser casi definitivo, a mi parecer, si además hicieran el avance del que ha estado hablando Eduardo, que es que lo siguiente sería caer sobre esas 2 zonas. Ha hablado de Kharkov y ha hablado de Odessa, sería el final. Europa tiene que entender, y Ucrania, gran parte de Ucrania lo entiende, que la guerra no la van a ganar ni la pueden ganar, pero hay fortísimos intereses, como tantas veces hemos dicho desde aquí,
tanto en Ucrania como en Europa Occidental, por alargar esto sine die. Yo creo que la noticia de hoy es el acercamiento de un final que va a tener que obligar a Ucrania a darse de bruces con la realidad, que es que no va a poder ganar este conflicto. Quizá con la destrucción de gran parte del sistema energético ucraniano se llegue a esa conclusión más pronto que tarde. Bueno, pues un momento cada vez más complicado para Ucrania, con un Zelensky que al parecer está cerca de Procross, está de nuevo llamando, pidiendo estas armas de largo alcance. Saben que sobre todo el foco estaba puesto en estos misiles Tomahawk que Trump ha frenado también en las últimas horas. Amando, te quiero preguntar lo mismo, ¿cómo ves la situación en Ucrania? Sobre todo, ¿qué podemos esperar de Procross y de Kupiansk? Sobre todo una vez que terminen cayendo, si es que al final sucede. Pues este cierre de pinzas que efectivamente ya está dando va a poner en mayores aprietos al gobierno ucraniano, y no solamente al gobierno ucraniano, sino también a todos los gobiernos europeos que apoyan al gobierno ucraniano, porque, digo, más allá de la muestra que había dado el hecho de que el presidente Zelensky haya pedido a los países europeos que colaboraran para mantener la guerra durante 2 o 3 años, como si esto fuera, no sé, regalar dulces en Halloween. Me parece que este cierre de pinzas pone en complicación a los gobiernos europeos que siguen apoyando al gobierno ucraniano. Se entiende la lógica de hacerlo, se entiende la idea de que el señor Zelensky ha vendido muy bien, de que Europa comienza ahí, de que la democracia liberal, digamos, lo que sea que esto signifique, comienza ahí, es el punto inicial de defensa, pero aún así no queda claro que los gobiernos europeos puedan vender a su población gasto durante 2 o 3 años más, gastos militares a Ucrania. Y la otra es la entrega de misiles de largo alcance puede llevar a una escalada que yo creo que ni los gobiernos europeos ni Estados Unidos pretenden tampoco pagar los costos por ella. Entonces el señor Zelensky está en un momento complicado. Yo estoy de acuerdo, creo que tienen que comenzar a pensar mucho más seriamente en no cómo ganar la guerra, sino en cómo perder menos territorio. Y entonces hay que detener las líneas de avance ruso en donde se encuentran antes de que controlen las 4 zonas completas, que casi lo tienen terminadas. Y si quiere Ucrania no vivir 2 o 3 años más bajo el asedio militar y económico de Rusia, ¿no? Rusia, esta guerra lo ha llevado a repensar su participación en otros espacios y no entrar, por ejemplo, en Siria reconoce el cambio de régimen y modifica su estancia geoestratégica, pero eso no lo puede hacer efectivamente con Ucrania. Ucrania es un punto neurálgico fundamental para su defensa, así lo entienden perfectamente, y no hay manera de que el gobierno ruso voltee y le diga a su población, ¿saben qué? Vamos a negociar, les vamos a regresar su territorio, pese a la gente que se ha muerto tratando de obtenerlo. No tiene sentido político, es un suicidio, sería un suicidio político. Así es que Rusia no va a regresar ninguna parte del territorio que ha obtenido de Ucrania, de eso estamos seguros, a menos que sea a la fuerza. Bueno, pues una situación crítica, una situación importante la que se está viviendo ahora mismo en Ucrania, sobre todo, como decimos, en estos 2 enclaves, en Procross y en Kupiansk. Una situación importante también la que se vive hoy en Nueva York. Hablábamos antes sobre el propio Zoran Mandani, le hemos escuchado hace apenas unos minutos responder a Elon Musk, a Donald Trump, también a Stephen Miller. Hay encuestas, bueno, pues que le dan una victoria clara, contundente. Eduardo, te quiero preguntar por esto, si tenemos un nuevo contrincante, un nuevo enemigo para un Donald Trump que, por cierto, amenaza con retener los fondos federales. O sea, parece que ha identificado al propio Mandani como una amenaza antes incluso de llegar. ¿Qué esperas que pase en Nueva York y qué te parece también esta nueva figura que se dibuja ahora en la izquierda? Pues me parece que su ascenso va a ser inevitable porque Nueva York aportó 28 congresistas al Partido Demócrata en las elecciones que ganó Trump. O sea, es un territorio en donde difícilmente los republicanos, y en este caso su rival es un independiente,
pues tienen muchas posibilidades de obtener. Hay algo que he señalado antes que para mí es muy importante. Trump lo está acusando de antisemita. Vale, una cosa es ser antisemita y otra cosa es ser antisionista, ¿de acuerdo? Este candidato es de religión musulmana. Es de religión musulmana y eso pues no le convierte automáticamente en antisemita. También es cierto que raro es el musulmán que no es antisionista, ¿no? Estaría en contra de cualquier planteamiento suyo. Yo creo que sí, es una figura que va a estar ahí articulando el discurso de la izquierda en Estados Unidos, cada vez, por otro lado, más a la izquierda de lo que estuvo nunca. Las acusaciones de Trump es que estamos ante un criptocomunista, ¿verdad? Una persona que tiene una ideología un poco bastante escorada hacia la izquierda y que puede poner las cosas difíciles a una ciudad como Nueva York, que ya no es la meca del mundo, ni mucho menos. Les han salido enanitos, bueno, gigantes en China, están surgiendo en la India, están surgiendo en todas partes. Y la verdad es que una ciudad que se había levantado de unos tiempos tan difíciles como fueron los 80, los 90, en donde la situación era catastrófica, ¿no? Y curiosamente uno de los símbolos de ese renacimiento fueron las Torres Gemelas que cayeron en el 11S, pues podría volver por ese camino con una radicalización de aquellos que hacen la política día a día en esta importantísima manzana anclada en las costas de Estados Unidos. Creo que en un futuro inmediato lo que vamos a ver va a ser sobre todo un debate sobre el modelo municipal, el modelo de gestión, el modelo de gestión del Estado en sí, de todo lo que es Nueva York. Por cierto, la capital de Nueva York no es Nueva York, es Albany, curiosamente, ¿no? Todos pensamos que no era así, pero es así, ¿no? Y van a moverse dos modelos, uno bastante ultraliberal frente a, que es el que representaría Trump, frente a otro mucho más intervencionista, mucho más funcionarial, mucho más con un peso de la administración cada vez mayor y con unas políticas sociales más decididas de lo que permite la administración Trump a nivel federal, y van a saltar chispas. Y a lo mejor con todo y con eso, este hombre pues se convierte en una figura importante de la oposición y por lo tanto alguien con opciones de futuro para llegar a una presidencia de Estados Unidos en unos años, ¿no? Aupado por el Partido Demócrata, claro, siempre por el Partido Demócrata. Sería un gesto más, ¿no? Si el Partido Demócrata aportó el primer afroamericano y ha presentado las primeras candidatas mujeres, pues el hecho de presentar a un representante de una minoría religiosa en Estados Unidos hasta ahora prácticamente clandestina en su actividad, pues sería un paso muy llamativo y una llamada de atención para todo el mundo de cómo Estados Unidos está viviendo un proceso, y yo creo que esto es la clave de todo, de polarización muy acelerado, como no ha existido nunca, y que ha llevado a dos modelos de política de Estado, de estadistas, muy diferenciados como nunca los hubo en Estados Unidos. Bueno, pues un momento importante el que se está viviendo en Nueva York, una figura que veremos si es o no importante. Parecía que iba a tener el apoyo de Obama, luego parecía que no. Hemos visto más figuras de este estilo ya en Estados Unidos. Todos estamos pensando en AOC, en Alexandra Ocasio-Cortez. También pensamos en Bernie Sanders. Esta es la imagen en directo, por cierto, de los colegios electorales ahora mismo en Nueva York. Carlos, te quiero preguntar por esta nueva figura, este Zohran Mamdani, que parece que va a ser uno de los azotes de Donald Trump en los próximos años. Bueno, sí, preguntaba si lo ve como un rival, si le pone nervioso, evidentemente sí, pero me quedo con lo último que ha dicho Eduardo, que yo creo que es lo que subyace detrás de todo esto. Por un lado hay una enorme fractura social y política en Estados Unidos. Es un país que, si esas circunstancias acaecieran en otro lugar del mundo, estaríamos hablando
pues de un país dividido, fraccionado, con una quiebra irresoluble, pero al ser Estados Unidos, pues parece que todo está controlado y ni mucho menos. Hay una fractura social, económica y política enorme en Estados Unidos. En estos últimos años lo estamos viendo casi día a día y lo que se está poniendo en tela de juicio efectivamente son dos modelos de políticos, económicos, sociales enteramente diferentes y de ver cómo cada uno, a ver cuál va a ser el modelo que va a seguir, que estela va a seguir Estados Unidos en los próximos años. Trump sí lo ve como un enemigo político, mucho más allá de lo que pudiera suceder simplemente en Nueva York, sino de una persona que pudiera capitanear o ayudar a capitanear la parte de esa fractura social de la mitad de Estados Unidos, sobre todo en la costa este, en la costa oeste, en las grandes ciudades de los dos océanos, en donde la oposición a Trump es mayor. Creo que va a dar que hablar esta persona mucho más. No es muy fuerte ni mucho menos la política interior norteamericana, pero entiendo, algo le he seguido y entiendo que puede ser perfectamente uno de los candidatos que capitanea ese partido demócrata, que se oponga a todo lo que ha supuesto el trumpismo y que pudiera llevar a Estados Unidos por unos derroteros enteramente diferentes a donde los está llevando Donald Trump. Bueno, pues un Donald Trump que parece que va a tener un nuevo enemigo, un nuevo contrincante. Amando, quiero saber también tu opinión sobre este Zohran Mamdani y sobre todo si crees que puede ser clave para las elecciones de medio término, ¿no? Porque aquí las cosas van muy rápido y claro, ya estamos mirando estas elecciones que también van a ser clave para saber cómo va a ser este segundo mandato de Donald Trump. Bueno, Zohran Mamdani va a ser relevante en el espectro de Nueva York todavía. Él lo que está intentando hacer es ganar el papel de alcalde de la ciudad. Su figura ha crecido mucho de manera nacional e internacional porque llama la atención de que pertenezca a un grupo de demócratas que, digamos, se radicalizaron durante los últimos 8 o 10 años, se han llamado a sí mismos demócratas socialistas. Y lo que han tratado de empujar, incluso dentro del estado de Nueva York, es a los demócratas del estado a moverse un poco más hacia la izquierda. Digamos que en ningún otro país más que en Estados Unidos el señor Mamdani es una izquierda radical, es una izquierda bastante moderada, nada más que dentro del espectro estadounidense se sale de la parte central, digamos que acostumbra a navegar bien los dos partidos, y me parece que sí va a ser una piedra en el zapato, pero no es clave. Es muy probable que gana, así lo dicen las encuestas, así lo dice probablemente la información que tiene el señor Trump, sino porque saldría a la mitad de la jornada a escribir lo que escribió. Evidentemente su publicación muestra algo de desesperación, de intento de modificar las cosas. Es cierto que en Nueva York hay una importante población judía, pero una buena parte de ella es población no antisemita, perdón, de nuevo, no es antisemitismo, sino antisionista, ¿sí? Incluso dentro de la comunidad judía en Nueva York. Entonces, está tratando de jugar las últimas cartas durante el día del señor Trump para ver si puede detener a Mamdani, porque acuérdense que hay un problema generalizado, histórico, en la noción estadounidense de lo que es el socialismo y el comunismo. El socialismo y el comunismo solamente se llega en países atrasados y siempre se llega de manera violenta. Que la ciudad de Nueva York tenga un demócrata socialista como su alcalde es un problema ante esta noción de que llega democráticamente al poder, ¿no? Esa es una, y el señor Trump ha insistido en llamarlo comunista, no socialista, ¿no? Para, digamos, establecer una demarcación ideológica mucho más clara en contra del señor Mamdani. Me parece más importante, en términos de las elecciones intermedias del próximo año, seguir las carreras para los procesos electorales para gobernador, tanto en New Jersey como en Virginia. Esa nos va a dar mejor idea. New Jersey tiende a ser un estado que es medianamente azul, pero es fácil que se pueda mover hacia los republicanos, y Virginia es un estado
mucho más contendido, mucho más en violeta, digamos, y se puede mover hacia los dos lados. Si los dos los ganaran el Partido Demócrata, eso mostraría que el señor Trump, en su manejo de política interna, especialmente de la política económica, no está dando los resultados que la gente quiere en muchos lados, ¿no? Es cierto que el estado de Nueva York aportó 28 representantes al Partido Demócrata. Pierde uno porque tenía 29, pero después del censo del 2020 y la realineación de la representación política en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tanto California como Nueva York pierden un asiento. Florida y Texas los ganan, uno y uno cada quien, y entonces este reacomodo del mapa hace un voto, digamos, un voto electoral menos importante a Nueva York. Habiendo dicho esto, sigue siendo el corazón financiero de los Estados Unidos, aunque muy mal administrado. El alcalde Adams no lo ha hecho muy bien. El propio Cuomo tuvo que salir de la gobernatura por una muy mala administración y quejas sobre su comportamiento con sus ayudantes femeninas durante la gobernatura. Y entonces el Estado no está en las mejores de las condiciones. Los demócratas no están bien parados, y si aún así gana Mamdani, quiere decir que el señor Trump no ha podido erosionar bases del Partido Demócrata que le son relevantes. Entonces les invito también a seguir los resultados de esos dos estados, de Nueva Jersey y de Virginia, porque me parece que van a ser muy, muy importantes. Bueno, pues muy atentos a lo que suceda en Estados Unidos. Enseguida seguimos mirando precisamente a Donald Trump, sus amenazas sobre México, también sobre Venezuela. Vamos a mirar a cómo está la situación en el Sahel, el foco puesto sobre todo en Mali. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis en Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos en Todo es Geopolítica, mirando a Donald Trump, mirando a Estados Unidos y pendientes de sus amenazas sobre Venezuela. Se hablaba sobre todo la semana pasada de posibles ataques aéreos, de una posible incluso intervención militar. Ahora el foco está puesto también en México, en Nigeria. Hablábamos antes, analizábamos cómo está la situación en Ucrania. Eduardo, te quiero preguntar por esto, ¿cuánto tiene que ver esta situación límite que estamos viendo en Ucrania con estas amenazas por parte de Donald Trump, sobre todo en Venezuela, ¿no? Parecía que sí, pero ahora parece que la situación está más calmada. Pues una vez más me vas a permitir que coja distancia para juzgar esta situación. A mi modo de ver, lo de Venezuela es una manera de también marcar el territorio. Es como el gorila que se golpea el pecho, ¿verdad? Pum, pum, pum. Estamos aquí. Después de la espantosa imagen que dio Trump en la reunión con Xi Jinping, en donde realmente se escenificó que ya no es el hegemón, lo llevó a Bután, que prácticamente pues, es un cortijo a las puertas de China. O sea, ya es como Mao Zedong, ya no sale del país, que vengan a recibirme. Trump dijo, ya vendrá a Estados Unidos, ya veremos si viene, ¿no? O sea, ahora eres tú el que tiene que pasar y hacer pleitesía. Entonces, en el caso de Venezuela, está sobre todo la demostración de fuerza que tiene que hacer ante los que aspiran a la hegemonía. Porque en realidad lo que se está debatiendo ahora mismo es qué país va a ser lo suficientemente autónomo para postularse al hegemón del siglo XXI. Esa es la batalla. Yo creí que con la reunión pues habían dejado un año de vidilla mientras los americanos hacen chips cada vez más sofisticados y consiguen tierras raras, y los chinos aprenden de los americanos con sus chips de Nvidia, ¿no? Pero resulta que todo eso se ha venido abajo en cuestión de horas. Con lo cual, pues la situación sigue siendo que tanto China como Rusia como Estados Unidos aspiran a una autonomía que en un mundo global es determinante, porque si no estamos en una multipolaridad en donde tendrán que aceptar que hay otros en la partida y tienen que repartir el pastel. Venezuela, pues es jugar en casa, es decir, es como ser el Madrid y recibir al Español en el Bernabéu, ¿no? O sea, las posibilidades son muy elevadas.
ahí está un súper portaaviones que él solo, con su poder aéreo y misilístico, podría dejar al menos la costa de Venezuela hecha añicos, ¿verdad? Que es desproporcionado. Eso es un ejercicio de fuerza desproporcionado para el objetivo final de Estados Unidos, que yo creo que es uno y muy sencillo, que es, en esa zona en conflicto entre Venezuela y Guyana, postularse como el gestor de toda esa riqueza petrolífera de altísima calidad, frente a la mala calidad que tienen los refinos venezolanos, que eso lo están sufriendo desde que se fueron los americanos. Aquello ya no es lo mismo, ni el coste es el mismo. Y luego las inmensas reservas de oro que están situadas en Guyana, gigantescas. Sería la manera de compensar lo que llevan haciendo los chinos, como se decía antes, tacita a tacita, poco a poco, acumulando oro para tener su divisa potente y que les paguen en yuanes en todo el mundo. Entonces yo creo que el interés de Estados Unidos está ahí, está en eso. Si de paso lo vendes como una defensa de la salud de los norteamericanos, protegiéndoles de la infiltración de la droga que viene de Venezuela, del famoso cártel de los soles, así llamado, pues ya tienes a todos los rangos de la opinión pública, tanto los sofisticados e industriales, que dicen, joder, qué gran oportunidad de negocio tenemos aquí. Esto en Guyana, ni ingleses ni franceses están en condiciones de defender aquello como Dios manda, ¿no? Pero los americanos sí. Y también tienes el común de los mortales en Estados Unidos, que lo que quieren es que no circule la droga por sus calles. Lo cual es bastante complicado porque también las ha tenido con Xi Jinping y el fentanilo, ¿no? Que no, recordemos que no hace mucho tiempo Estados Unidos intervino un barco chino cargado de fentanilo hasta las orejas, ¿no? Y de eso se habló poco, pero lógicamente la política de desestabilización con las drogas es algo que Occidente gestionó muy bien, por ejemplo, con la guerra del opio. Ahora China las está devolviendo todas, ¿eh? La guerra del opio le obligaron a Inglaterra a que se comercializara el opio que se preparaba en la India en el siglo XIX. Y lo de Hong Kong pues es equivalente a la zona de exclusión que tienen alrededor del puerto en Ceilán, por ejemplo, los chinos, ¿no? Es otro Hong Kong. O sea, están cambiando la película y haciendo exactamente lo mismo que les han hecho. Lo cual empieza a ser una constante, porque también en Gaza pues es un poco lo mismo, ¿no? Un pueblo tan sufrido y con un holocausto como el israelí, que si le vaya la mano de esa manera, pues es una cosa que nos demuestra que las referencias de quien nos ha tratado mal muchas veces son nuestras actitudes de futuro. Y con esto concluyo. Bueno, pues un análisis de la situación geopolítica en general. Estamos intentando analizar, ¿no?, estas amenazas de Trump sobre Nigeria, Venezuela, México. Te quiero preguntar a ti lo mismo, Carlos. ¿Qué esperas que pueda pasar con Maduro? Y también, ¿cuánto ha tenido que ver en esto que decía yo, en esta relajación que se ha vivido en los últimos días con esta carta que Maduro habría escrito a China, a Rusia o a Irán, ¿no? Parece que esto ha frenado un poco la escalada. Bueno, yo entiendo toda la cuestión esta de Venezuela como un brindis al sol de cara a la galería, al público interno norteamericano. Yo entiendo que no hay ningún interés más allá del crematístico por quitar a Maduro. No va a haber ninguna intervención militar ni nada parecido. Toda esta cuestión de la droga y demás cuestiones es enteramente falsario. Occidente, Estados Unidos en concreto, sus relaciones con el tráfico de droga han sido celebérrimos y conocidos en muchas partes del mundo. Conozco bien el tránsito del opio de Afganistán a través de Irán y cómo se torpedeó toda la lucha, la verdadera lucha contra la droga en Medio Oriente, la torpedeó Estados Unidos, entre otras cosas, ordenando el asesinato del general Qasem Soleimani, que se le conoce por otras cosas, pero comandaba la lucha contra la droga. Yo creo que la hipocresía en el tema de la droga y en la cuestión concreta de Venezuela es tremenda. Venezuela sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos, se sigue enriqueciendo con ese comercio de petróleo con Estados Unidos y parece enteramente incomprensible, si no se conoce el caso, o por lo menos llama la atención que quiera
llevar a cabo toda esta lucha contra la droga, contra el régimen de Maduro, pero seguir siendo suministrado de petróleo y hacer negocios con Venezuela, ¿no? Yo creo que, pues lo dicho, que es una cuestión meramente cosmética para contentar al público norteamericano, para decirle al público norteamericano y al mundo que luchan contra la droga, que están en contra de determinados regímenes malvados según ellos, pero que luego de facto no van a hacer absolutamente nada. Es verdad que Maduro ha movido algún peor al respecto, pero tampoco creo esa carta a la que hace referencia u otros movimientos hayan supuesto nada importante, puesto que no hay un interés no solamente de invadirlo, sino de hacer realmente algo real para el cambio de régimen. Si se desea el cambio de régimen de Venezuela, a mi parecer tiene que ser interno, tienen que ser los venezolanos, con ayuda externa o sin ella, los que decidan lo que tienen que hacer. Primero desde un punto de vista, para mí, moral, jurídico, pero además, incluso si se quisiera intervenir, se tiene que intervenir en ese aspecto. Yo creo que nadie en su sano juicio se puede plantear una invasión a Venezuela o arrasar la costa, como decía Eduardo, no es que lo defendiera él, sino que decía que pudiera suceder eso. Yo creo que nadie estamos hablando ni pensando en nada parecido a eso. Y sí, si se quisiera de verdad un cambio de régimen interno, alimentando pues los problemas que tiene Venezuela, que son bastante grandes, por otra parte. Pues Amanda, te quiero preguntar lo mismo. ¿Cómo ves la situación en torno a Venezuela y estas amenazas que también se cernían sobre México? Informaciones de NBC News que hablaban de que Trump también sopesa una intervención militar en México. Estaría empezando las primeras pruebas en este sentido. Sí, así ha sido. Nada más creo que el mundo, y en especial en México, hemos aprendido a que el señor Trump habla un poco de más. Y entonces lo tomamos en serio a medias. Una intervención en México sería muy grave. Hay pocos países que siguen jugando de su lado. De hecho, ha roto o quebrado un poco las relaciones con Canadá. Entonces, no hay un interés serio de los Estados Unidos de romper con México, y el secretario de Estado es muy claro con respecto a mantener a México dentro de una esfera amistosa con respecto al gobierno del señor Trump. El señor Trump, como decían, se está dando golpes en el pecho como gorila y le está tratando de marcar efectivamente territorio. El problema con Venezuela es que está jugando de nuevo con dos públicos. El público hacia el interior, que le pide una demostración de fuerza. Además, fue el propio secretario de Estado el que propuso que la oposición venezolana se le diera el premio de Nobel de la Paz a la señora Machado, pero no consiguen encontrar que esos movimientos contra el régimen venezolano se consoliden al interior, y el régimen venezolano tiene bien cooptado al ejército. Entonces, el acercamiento de las naves no es para con Venezuela, sino para demostrar fuerza con Rusia y con China, quienes son los principales proveedores de armamento a Venezuela. Y por eso esta carta, en donde pareciera que pide más asistencia de la que está recibiendo el gobierno de Maduro. No creo que reciba asistencia, sí, pero ninguno de los otros dos países van a meter las manos a Venezuela en caso de que los estadounidenses actuaran de manera definitiva. Pero los Estados Unidos tampoco parece tener que actuar o capacidad de actuar de manera definitiva, porque una cosa es tomar el territorio y otra cosa es controlarlo. Entonces pueden pasar varias cosas que creo que tienen más o menos contempladas, y por eso pareciera que meten el acelerador y de pronto se frenan. No quieren que suceda lo que en Valles de Cochinos sucedió en Cuba, una Cuba recién emergida de su revolución, en donde convirtieron al régimen en un régimen heroico a partir de fallar su invasión en Bahía de Cochinos, y lo que hizo Cuba fue exactamente lo mismo que hizo el señor Maduro. También aprendió de la historia a pesar de todo, y entonces lo que hizo fue desarmar a la población, ¿no? Y si tú quieres hacer un cambio de régimen, tendrías que presionar para que se generara, y tendrías que generar fuerzas al interior y apoyar fuerzas al interior para que lo realizaran. El problema es que ese es el tercer público que los Estados Unidos me parece que no tienen muy claro de cómo manejar, que es el venezolano. El venezolano común hoy está apoyando, que tal vez no apoyaba a Maduro, hoy apoya a Maduro con su discurso nacionalista en contra de la intervención estadounidense, y no a un
posible gobierno del futuro, en el futuro de las fuerzas que contravienen al régimen venezolano. ¿Sí me explico? Hay una mayor popularidad creciente del régimen de Maduro y no al revés. Y eso es un problema cuando tú acercas tus fuerzas militares a un país y estás esperando que otra cosa suceda. Si no, pregúntenle al señor Putin cuando intentó cercar Ucrania pensando que se caía, no por sí mismo, pero que había un golpe de Estado en contra del señor Zelensky. No sucedió, hubo que modificar toda la lógica de esa avanzada. Lo mismo sucede con Venezuela. El problema es que aquí nadie quiere meter las manos porque no hay mucho que ganar. Efectivamente, el petróleo venezolano es un petróleo muy pesado, que todavía se puede procesar en algunas plantas. No es que no se pueda procesar, pero es más caro, más complicado. Y no hay necesidad, especialmente cuando los Estados Unidos acaban de abrir una región en Alaska para poder ser perforada y para la extracción. Entonces los Estados Unidos no están, digamos, con urgencia de petróleo. La OPEP Plus ha decidido que va a reducir su producción a partir del próximo año porque hay un exceso de petróleo y los precios parecen ir hacia abajo. Entonces, todos esos elementos hay que medirlos ahí y me parece que el gobierno estadounidense, de nuevo, nada más está diciendo, este es mi territorio, traten de no entrar. Sin embargo, esta expresión de fuerza llega muy tarde. Me parece que Venezuela ya ha sido perfectamente penetrada por China y por Rusia de manera militar y por China también militar, pero especialmente financieramente. Y llega tarde el gobierno estadounidense a tratar de evitar que esa pinza se cierre, ¿no? Entonces, de nuevo, las expresiones de yo soy muy macho y nosotros podemos ejercer fuerza cuando sea necesario, van a estar ahí, pero no creo que haya suficientes intereses en Venezuela para convencer al público estadounidense de que hay que poner, como ellos dicen, troops on the ground. Bueno, pues veremos qué sucede, si hay o no botas, si hay o no tropas de Estados Unidos en Venezuela. Veremos también qué pasa con México. Nos quedamos sin tiempo de más. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Amando, Carlos, Eduardo, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Un placer. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida miramos a Europa, pendientes del cierre, pendientes de estas elecciones en Nueva York, con declaraciones por parte de Zoran Mandani. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida más información en Negocios Televisión.